Bien, mis hermanos, pues como saben, yo suelo desde hace muchos años hacer algunos diseños gráficos con frases, citas, generalmente son de santos, algunas son frases mías, este, y generalmente las acompaño con una reflexión más amplia, ¿verdad?, en la descripción de dichas imágenes. Esto siempre lo he hecho en Facebook e Instagram, pero hasta hace poco supe que se podía hacer también en YouTube en un área que se llama de comunidad. La verdad no sé si YouTube les avisa, si pueden verlo o no pueden verlo. Yo les sugiero a los que les interesa algo mi contenido, de que de vez en cuando se vayan a la pestaña de comunidad en mi canal de YouTube, que estarán viendo, si no, porque sé que algunos solamente me siguen en YouTube, este, eh, y yo publico mucho más que videos. Pero lo hago vía imagen y texto en Facebook y Instagram. Si no tienen esas redes sociales, pues que sepan que ahora en el área de comunidad van a ver algunas publicaciones. De hecho, ya he hecho algunas. Y me gustaría una de esas publicaciones hacerlas en video, dejarla en video y en audio también por la importancia de esta publicación. Eh, es esta. Algunos ya quizá la hayan visto. Es una cita del padre Alfonso López Quintás, rápidamente. ¿Quién es el padre Alfonso López Quintás? Es un sacerdote español que es de la Orden de los Mercedarios y que yo conocí no por toda esta labor gigantesca e intelectual que ha tenido, ¿eh?, que es a lo que más él se ha dedicado, eh, sino porque yo di en mi adolescencia con un libro, una pequeña biografía de María del Pilar Cimadevilla, que es una niña española de 10 años que está en proceso de beatificación y que el padre Alfonso López Quintás era su postulador, ¿va? Entonces por eso yo lo contacté, hice un poco de relación con él, no sé si decir amistad, inclusive le ayudé para montar un website para la causa de beatificación. Y ahorita Pilina es venerable, ya saben, es sierva de Dios, venerable, beata y ya santa. Así que el siguiente paso sería la beatificación, que ojalá llegue pronto, porque haría mucho bien tener esta pequeñita Pilina beatificada. De hecho, a partir de esto, a un programa de radio, les pude conseguir una entrevista con el padre Alfonso López Quintás, que después dicha radio me dio permiso, los derechos también de autor, sobre esa entrevista y la pude compartir con ustedes. La pueden encontrar. Bueno, si me recuerdo, se las dejo en la descripción porque vale la pena la vida de esta pequeñita. Pues bueno, yo sí conocí al padre Alfonso López Quintás, y a partir de ese trato me di cuenta de la excelencia de su trabajo académico, que es a donde más se ha enfocado él, o le ha pedido la orden de los mercedarios. Y entre su trabajo académico, muy en especialmente, eh, se ha especializado en el fenómeno de la manipulación. Y la cita que coloco es de algo de su trabajo sobre esto. Dice la cita que coloco en el diseño: manipular es tratar a una persona o grupo de personas como si fueran objetos, a fin de dominarlos fácilmente. Y en la descripción coloco lo siguiente: todos podemos, esto es mío, la descripción es mío, yo anuncio cuando estoy citando a alguien que no soy yo, ¿eh? Todos podemos caer en actitudes manipuladoras, fruto de nuestras heridas personales. Usualmente en estos casos no nos damos cuenta de que estamos siendo manipuladores, porque lo hemos normalizado. Evidentemente, aunque esto no sea intencional, tenemos el deber de examinarnos para poder identificar estas actitudes manipuladoras en nosotros y corregirlas. De ahí el gran consejo de San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia. Abro cita. Dice San Juan de Ávila: se beneficia más a la Iglesia revisando la propia conciencia que la conciencia ajena. Fin de cita. Entonces, en esta reflexión que estoy haciendo y de lo que he aprendido del padre Alfonso López Quintás, y eso que no he consumido todo su material, todavía hay mucho más que me falta consumir. Tengo varios libros de su autoría ahí esperando en fila. Eh, Hay un primer perfil de manipulador. El que manipula, porque objetivamente está manipulando, pero no sabe que está manipulando.
y que está manipulando por sus heridas personales. Pero ¿por qué no sabe? ¿Por qué no se ha enterado de que está siendo manipulador? Porque no se revisa su conciencia. Porque, vamos a decirlo en el sentido católico, no lleva vida de oración. No estamos hablando de rezar el rosario, no, vida de oración, que te confrontes delante del Señor y que vayas a profundidad para ver tu propia miseria. Quien hace eso, tarde que temprano, verá que muchos de sus comportamientos son manipuladores y que se puede quedar tranquilo en el sentido de que no eran con mala intención. Simplemente esas manipulaciones eran la manera de respirar por sus heridas. Entonces ahora trabaja en sus heridas para cada vez caer menos en estas actitudes de manipulación. Pues bien, sigo con el escrito que puse. Ahora bien, si es malo el ser manipuladores no conscientes, es sádico el ser manipuladores conscientes. Es decir, cuando la manipulación es una estrategia deliberadamente querida, planeada. Segundo perfil de manipulador. Si ser manipulador no consciente ya es malo, aunque no sea con mala intención, pero pues la manipulación siempre es un mal, porque es rebajar a la persona objeto. Imagínense aquel que ya lo hace consciente, hasta con estrategia. Yo le aprendí esto al padre Alfonso López Quintás, la diferenciación entre, porque cuando habla de que algo es sádico, tú dices, sinónimo de sádico, cruel. Entonces, pero dice, no es lo mismo, porque el sadismo o el ser sádico ciertamente es un tipo de crueldad, pero ¿en qué lo diferencia? En que el sádico es fino, estratégico. El cruel llega así, con el cuchillo entre los dientes y destazando y no le importa, oye, qué crueldad, ¿verdad? El sádico hace prácticamente lo mismo que el cruel, pero como es más calculador, más estratega y todo eso, no se nota, pero evidentemente, imagínate, este tipo de manipulador, el manipulador sádico, pues es evidentemente mucho peor que los que manipulan por sus heridas personales y que no las conocen, que no se les justifica porque deber tienen de estar confrontando y revisando su propia vida. Y se ha dicho de paso, doy también mi testimonio. Bueno, lo he dicho yo esto sí en algunas charlas, de que yo mismo, sobre todo del primer tipo de manipulación, empecé a identificar varias actitudes. Y eso me ayudó mucho, por ejemplo, a mi vida de oración y a aprovechar lo mejor posible las reuniones que tengo con mi director espiritual, ¿va? Porque soy consciente de que he tenido y que muy posiblemente sigo teniendo actitudes manipuladoras no queridas que son fruto de mis heridas, pero yo ya no estoy dispuesto a justificarlas, ¿va? Entonces hay una corrección fraterna bien intencionada, ayuda mucho. Les digo, la dirección espiritual, el confrontarme cara a cara, aunque duela, delante de mi Señor en la oración diaria que tengo, etcétera, etcétera. O sea, que de aquí hablo por propia experiencia. Entonces, ahora bien, si es malo el ser manipuladores no conscientes, es sádico el ser manipuladores conscientes. Es decir, cuando la manipulación es una estrategia deliberadamente querida, planeada. Y cuando se usa la fe religiosa como vehículo de manipulación, ya no solo es sádico, sino diabólico. O sea, la tesitura más alta del manipulador no es aquel que ya manipula. No es el que manipula no conscientemente. No es el que manipula conscientemente, sino que además manipula conscientemente, pero usando cuestiones de Dios, cuestiones de fe. Eso ya es diabólico. Sigo en el escrito que puse en el diseño. Me alargaría mucho si entro a profundidad en el tema, pero dejo un aporte en un punto clave. El manipulador sádico, y ya no se diga el diabólico, intenta preparar a los manipulados para que cuando salga la verdad sobre ellos y sus estrategias, sus seguidores lo conviertan en víctimas. Basta ver los casos graves de líderes sectarios que cometieron ya no solo pecados, sino crímenes,
Y en vez de arrepentirse y reparar sus faltas, convencen a sus seguidores de que se les persigue porque son envidiados, odiados, por decir supuestamente verdades, etc. Por eso dice el padre Alfonso López Quintás, abro cita, manipula el que quiere vencernos sin convencernos, seducirnos para que aceptemos lo que nos ofrece sin darnos razones. Paro aquí un poquito la cita del padre. Generalmente un manipulador no está dispuesto a dar la cara. Generalmente rehúye el debate frontal, evidentemente respetuoso, no los debates que ahorita tenemos de farándula. Rehúye. Entonces, o ataca de manera sucia de otra forma, ¿va? ¿Por qué? Porque él, al estar manipulando, ha estado queriendo vencer sin convencer, seducir sin dar razones verdaderamente bien articuladas. Manipula el que quiere vencernos sin convencernos. Estoy siguiendo con la cita del padre. Seducirnos para que aceptemos lo que nos ofrece sin darnos razones. El manipulador no habla a nuestra inteligencia, no respeta nuestra libertad interior. Actúa astutamente sobre nuestros centros de decisión a fin de arrastrarnos a tomar las decisiones que favorecen sus propósitos. Fin de cita. Continúo con el artículo que escribo. Y así vemos a seguidores de manipuladores cerrados ante las evidencias o razonamientos que derrumban los de su líder. Ellos están convencidos solo de una cosa: su líder tiene la verdad y los ataques son por eso. Por mencionar otra forma de cómo consigue esto el manipulador, sobre todo cuando ve que le va llegando el agua al cuello, comienza a intensificar la mentalidad de alineación y delete. Me explico. El manipulador te va separando de todos aquellos que te pueden abrir los ojos. Muchas veces es capaz hasta de calumniar a esas personas para que no las escuches. Mientras tanto, te convence que tú eres miembro de una élite, es decir, de un grupo selecto, ¿eh? Y por ende, los que les confrontan, aunque sea con respeto, ética y evidentemente la verdad, tú siempre los vas a considerar que son gente inferior que merece ser despreciada o relativizada. Porque ya tienes el casetito. Mi líder tiene la verdad sí o sí, punto, la tiene. Por ser mi líder, la tiene. Ya nada más por eso, ¿eh? Por lo tanto, cualquier ataque que se le dé a él es envidia, es que no soportan la verdad. Y ante todo y sobre todo, él, mi líder, me hace a mí del grupo de los selectos. Por lo tanto, cualquiera que no esté de acuerdo, por mucho que sea respetuoso, que llegue con verdad y con razonamientos, no. Ustedes son unos ignorantes, se les empieza a despreciar o relativizar. Tremendo círculo de manipulación ahí, ¿eh? Sigo. Cuando te has convencido de que tu manipulador no te manipula, que esto pasa, ¿saben? ¿Cómo? En los ciclos, en los círculos viciosos. Yo, por ejemplo, ayudé a una mujer que creo que esto ya lo he contado varias veces, ¿verdad? Porque es una realidad que toco con frecuencia. Una mujer que, al tratarla, yo identifiqué que había algo ahí complicado. Y me la acerqué y pues sí, comprobé de que el esposo la golpeaba. Y nada más que la golpeaba en partes del cuerpo que no se notaba con la ropa, ¿no? Yo nada más lo había escuchado en chistes. Y tal cual me dice la mujer: no, pero es que cuando me está golpeando, él me dice que me está haciendo por mi bien. Y yo sé que muchas veces de estas cosas yo merezco, ¿eh? O sea, yo a veces cuando he contado esto, gente se ríe. Dice, qué estúpido todo eso. Tú no sabes. El manipulador empieza a, como la manipulación es volver
a la persona en objeto, la empieza a aplastar con muchas estrategias. Muchas veces son denigraciones verbales, la va aplastando, la va aplastando. Por eso siempre les he dicho cuando hablo de la violencia, de que tengan cuidado si tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, quien sea, empieza ya a denigrarte con la boca primero, cuidado. Después viene el empujón, después viene la cachetada, después vienen los golpes y las patadas y después viene la muerte. Y en esto no exagero, ¿va? Entonces, les pongo este ejemplo, hay muchas formas, ¿verdad? Pero quiero poner este ejemplo simplemente porque eh, ve hasta dónde puede llegar. Es más, les cuento una de este caso. Yo pude sacar a escondidas a esa mujer y evidentemente se reporta a la policía y los servicios sociales la llevan a una casa de protección que ni siquiera yo sé. Pero fue una misión en una parte pues de muchos sembradíos y campos, ¿verdad? Y bueno, con una ayuda de alguna de las amigas y todo esto la pude sacar. Este, la pasé, nos vimos en un punto clave con los servicios sociales. La pasé al carro de los servicios sociales y les dije a las de servicios sociales que realmente me sorprendió que no supieran, esa es su labor de ellas. Les digo, quiten el celular. El grado de manipulación que esta mujer ha tenido es muy fuerte, al punto de que estoy seguro de que sola la voz del varón la domina. Parece que no se lo hicieron, o ella no quiso, ya ahí no me enteré. Que después me enteré es de que no sé si en 2 días, ya estando en una casa de seguridad, le contestó una llamada al esposo y y el esposo fue y la recogió. Entonces, tú dices, oye, ya está segura, pero el manipulador hace una estrategia que termina drenando la personalidad. E inclusive, ¿saben? Por esos rumbos también tuve una amiga, conocí una amiga porque trabajaba también con los servicios sociales, porque ella muy en especial trataba de ponerle freno a sus propias compañeras de los servicios sociales, que la mayoría eran bautistas, de religión y todo esto. Y ella creció como católica, pero tenía mucho rencor con la iglesia, porque decía, ¿de qué sirve? Mis compañeras, si tú las escucharas, que mucho Dios y la Biblia ahí mismo en la oficina y todo ese tipo de cosas, y yo veo cómo le quitan sus niñitos a los migrantes indocumentados para darlos en adopción a los americanos, ¿va? Pues esta chica que hacía esto tan valientemente, y ella gringa, le pegaba el novio. Entonces, cuando alguien me dice, no, pues, por ejemplo, una mujer que sepa de servicios sociales y todo esto, ella sabe cómo defenderse y todo esto, no es cierto. No es cierto. Mi amiga, que valientemente defendía y hacía unas cosas tremendas por defender a los migrantes de sus propias compañeras de servicios sociales anti injusticias, le pegaba el novio. Y ella no lo denunciaba y no hacía nada más al respecto, ¿eh? Entonces, vean cómo el manipulador, sea no consciente, que repito, eso no se justifica. Manipulas es mal, punto. Y aquí yo me aplico, y gracias al padre Alfonso López Quintás he revisado en la oración y en la dirección espiritual las heridas que me pueden llevar a comportamientos manipuladores sin yo querer ser manipulador. Pero segundo, en el caso de del que lo hace estratégicamente, eso ya es sádico. Y el que usa además la fe para eso es diabólico. Hablando de diabólico, por ejemplo, esta mujer que saqué en secreto, he sacado varias, ¿eh? Esta es una realidad que yo conozco así, aquí en la mano, ¿eh? Y sé los riesgos. Me han amenazado hasta con pistola por andar defendiendo a esas mujeres. Me acuerdo que en el caso de para ver la parte diabólica, también, pues yo tenía que seguir yendo a ese lugar, ¿va? En donde ellos vivían. Era como un tipo de campo de migrantes.
Y pues después de haberla sacada, imagínense, el esposo me andaba esperando, echando humo por los oídos y todo eso. Prácticamente me quería matar casi. Entonces yo le digo, mira, yo estoy dispuesto a morir por lo que creo. No sé si tú a matar por lo que crees. Y me dice, es que yo no tengo ya solución. ¿No tienes solución? ¿Por qué? Yo hice un pacto con Satanás cuando era adolescente. Le vendí mi alma. No un pacto. Dice, bueno, es un pacto realmente. Vendí mi alma al demonio. Entonces le dije, a ver, espérate. ¿Eres bautizado? No, pues que sí. Le dije, ya de entrada de ahí, no es que no pueda el demonio hacer algo, ¿va? Pero ante el bautismo tú eres propiedad de Dios y eso es imborrable. Tanto que si te vas a otra iglesia y te bautizan, ahí no te están bautizando, te están remojando, ¿va? Porque tu bautismo católico imprime carácter, no se borra. Ni la muerte lo borra. Y empezamos. Él estaba primero con heridas, pero también se había sugestionado también y le había abierto puertas al maligno en varias cuestiones. Gracias a Dios, ese caso terminó bien. Yo digo que me da alegría porque terminó más convertido el esposo que ella. Ella era una buena mujer, ¿verdad? Pero eh, no hay que subestimar este tipo de cuestiones, ¿ya? No hay que subestimar este tipo de cuestiones. Porque cualquier grado de manipulación en la responsabilidad delante de Dios, estamos claros que no van a dar las mismas cuentas un manipulador diabólico que un manipulador sádico. Un manipulador sádico que un manipulador no consciente. Pero la manipulación tendremos que dar cuentas porque por acto es rebajar a la persona a simple objeto para sacar algún tipo de beneficio personal o grupal, ¿no? Entonces, continúo. Cuando te has convencido que tu manipulador no te manipula, sino te da el privilegio de ser del grupo de los elegidos que le siguen a él. ¿Saben qué? Déjenme para también una cuestión que me ayuda. Esta muchacha que yo ayudé tenía una cuestión de fe fuerte. Pero desafortunadamente les digo, como el manipulador arrasa con la personalidad, manipula inclusive las cuestiones de fe, que es ahí donde se vuelve diabólico. Esta chica me decía, pero es que estamos casados y yo quiero que se salve. Yo quiero que se salve. Entonces por eso sigo con él. Entonces yo le dije, a ver, espérate. Imagínate que te pone una madriza como las que te pone, porque eran nada más que las pegaba así en la parte de los glúteos y en las piernas, o sea, en parte donde te pones ropa así así, o a menos de que salgas desnudo o en bikini, verían en qué partes del cuerpo, ¿eh? Lo cual ya habla de un tipo de sadismo y de crueldad, evidentemente. ¿Por qué? Porque él ya sabía dónde golpear para encubrir su crimen. Entonces le digo, a ver, y eso fue lo que le hizo reaccionar, porque yo puedo hacer varias cuestiones a nivel legal, avisar a la policía, ya la policía está avisada, pero la policía no puede dar si ella no da un primer paso. Entonces, a lo menos ya la policía está informada, supongamos, y está preparada para cuando dé el primer paso. Lo que le ayudó a dar ese primer paso fue cuando le dije, a ver, te pone una madriza, hoy en la noche te la pone. Y diciéndote que es porque por tu bien y porque te quiere, ¿no? O porque te lo mereces, ¿no? Punto. Le da un infarto a él. ¿Para dónde se va? ¿Para el cielo o al infierno? Digo, si realmente te interesa su salvación, dime si después de la madriza que te pone, de la golpiza que te pone, y le da un infarto, ¿para dónde se va tu esposo? Entonces ella se quedó y captó de que era un mayor bien, en este caso, denunciar. No es por venganza, no es por odio, es por empezar el proceso de sanación, de apertura. Digo, hay abusadores que ni estar en la cárcel los arregla. Dios nos ha dado la libertad y Él no nos va a obligar, Él no se va a meter a nuestra vida si nosotros no le dejamos una rendijita al menos.
Y siempre tenemos la voluntad. Nuestra voluntad puede estar herida por el pasado, por lo que nos hicieron, por lo que sea, pero nunca Dios permite que nuestra libertad quede totalmente anulada. Siempre, siempre Él vela para que tengamos un poquito. Por eso cuando yo me toca trabajar con pecadores así empedernidos de la industria de la pornografía, de criminales, etcétera, lo que verificas es eso. Pueden estar muy fregados y muy metidos, pero siempre tienen una rendijita de la ventana de su alma que le pueden decir, Señor, entra. Y el Señor aprovecha eso y abre más y purifica y todo eso. Ciertamente es muy difícil. Pueden regresar y recaer, pero es ahí donde yo les digo, lo malo no es tanto que peques, sino que justifiques el pecado. Si estás dando la lucha contra el pecado, si te arrepientes, si asumes las consecuencias de tus actos, síguele adelante, sigue adelante. Que el Señor tarde o temprano te liberará de esa lacra. Continúo. Cuando te has convencido que tu manipulador no te manipula, sino te da el privilegio de ser del grupo de los elegidos que le siguen a él y sus iniciativas, solo estrellándote con la realidad podrá hacerte abrir los ojos. Esta mujer, ¿cómo se estrelló con la realidad? Cuando le dije, en verdad, porque yo creo que sí, en verdad, ella creía que realmente estaba ayudándolo a ir al cielo, porque todavía seguía ahí, no importando que ya estaba en riesgo su propia vida con los golpes. Y vean qué tan genuino era su intención de quererlo salvar, que le bastó decirle, después de la golpiza que te da, le da un infarto, ¿para dónde se va? Conseguiste tu objetivo de salvarlo. Sigo, manipuladores no intencionales, sádicos y sobre todo los diabólicos. Es tiempo de confrontar la propia miseria delante de aquel que no solo no manipula, aunque es todopoderoso y podría manipularnos como nos quisiera. Porque si no es así, o sea, si no comenzamos a confrontar nuestra propia miseria con aquel que pudiéndonos manipular como se le pega la regalada gana porque es todopoderoso y no lo hace, porque si no nos confrontamos delante de él, su justicia caerá sobre ustedes, manipuladores no intencionales, sádicos o diabólicos, no importa. Porque si no es así, su justicia caerá sobre ustedes. Sobre todo, si las víctimas de la manipulación fueron sus pequeñitos, sus vulnerables, sus frágiles y sencillos. Por eso la Iglesia, de hecho el Papa, ha reformado el Código de Derecho Canónico y ha criminalizado cada vez más esta cuestión de los abusos, incluyendo los adultos. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, ay, pero ese sacerdote abusó, ya no era un niño aquel. Claro, es menos grave que haber abusado a un niño. Pero es que el problema está que cuando tú te pones en manos de un sacerdote en confesión, en dirección espiritual, en cierto sentido, si vas como deberías de ir a la dirección espiritual, tú te vuelves un niño, te vuelves vulnerable. Pues para eso es. Vas a escuchar a alguien que te pueda ayudar a dirigirte. Y de esa vulnerabilidad puedes sacar ventaja. Está este gran hombre que hizo grandes obras, sobre todo con los discapacitados y todo esto, que yo promoví tanto, Jean Vanier, y que después de su muerte se supo que abusó, pero no abusó de niños ni de los discapacitados. Mujeres totalmente conscientes, adultas y todo esto, podríamos decir hasta cierto punto, ellas pues consintieron y todo eso, pero ¿hasta qué punto? Porque fue en el contexto de la dirección espiritual. Ellas de alguna manera estaban algo vulnerables. Entonces, si es grave manipular adultos con un cierto grado de madurez, aprovechándose de la vulnerabilidad que pudieran tener, por ejemplo, en el marco de la fe o religioso, imagínate lo que experimenta Dios cuando las víctimas de la manipulación son niños, son adolescentes o son adultos vulnerables, frágiles, débiles. O a lo menos que no tienen la misma fuerza que tú, anímica, física, etc. Dios es misericordioso, pero ante esto,
Fíjate cómo dice en la misma Biblia nuestro Señor, que aquel que escandalice a uno de los pequeños más le valdría ponerse una piedra de molino al cuello y lanzarse al mar. Repito, manipuladores no intencionales, sádicos y sobre todo los diabólicos. Es tiempo de confrontar la propia miseria delante de aquel que no solo no manipula, pudiéndolo hacer porque ser todopoderoso. Porque si no es así, si no nos confrontamos ya delante del Señor, su justicia caerá sobre ustedes, sobre todo si las víctimas de la manipulación fueron sus pequeñitos, sus vulnerables, sus frágiles y sencillos. Se ha dicho de paso, cuando yo me he metido en todo este tipo de situaciones, siempre es por esto, por los pequeñitos, por los vulnerables. Mi meta no fue que el abusador de esta mujer refundirlo en la cárcel y no. Le digo, al contrario, con el riesgo que había pues de que me matara, intenté siempre tenderle la mano y gracias a Dios la recibió. ¿Por qué? Porque a lo menos personalmente yo digo, como dice la Sagrada Escritura, no peleamos contra carne y sangre. Los enemigos no es ni siquiera un terrorista, no. Peleamos contra espíritus malignos. El problema es que esas personas cierran su voluntad delante de Dios, justifican su ser manipulador y se entregan al que es manipulador por excelencia, que es Satanás. Aquí entra un poquito también la frase esa de Fray Nelson, ¿eh? Un manipulador es alguien que, por ejemplo, siempre hace lo que se le pega la gana. No tiene referencias verdaderas de autoridad. Él siempre es autoridad de sí mismo, verdad de sí mismo. Por lo tanto, nunca se va a reconocer ni errores ni nada. Él es Dios de sí mismo. Y dice Fray Nelson Medina, el que hace lo que se le pega la gana se pone a disposición de los expertos en manipular las ganas. Es decir, en manipuladores más pro que ellos, y el más pro de los pros siempre será Satanás. El manipulador creerá que tiene dominio sobre su vida, que hace lo que le gusta. Como manipula estratégicamente, eso le da una sensación de cierta seguridad. Pero el demonio paga mal. Entonces, es tiempo de confrontar nuestra propia miseria delante de aquel que no manipula, pudiéndonos manipular, que es Dios. Mi grito de advertencia se quiere dar en este mes del Sagrado Corazón de Jesús, y es por eso que lo he querido grabar, también en video y audio, como una contribución a este mes del Sagrado Corazón. Voy a sacar más cosas sobre esto del Sagrado Corazón, porque ese corazón no solo está herido por los que abiertamente le atacan y le odian. A veces creemos que los enemigos de la iglesia son los ateos, los protestantes y todo eso. O los satánicos, o los masones. Porque ese corazón, el del Sagrado Corazón, no solo está herido por los que abiertamente le atacan y le odian, que le escupen, sino por los que decimos amarles. Y a Santa Margarita María Alacoque, el Sagrado Corazón le dice que realmente las heridas más fuertes de su corazón es aquellos que dicen amarle. Mirémosle en este mes del Sagrado Corazón, mirémosle. Está abierto esperando que entres. Pero para entrar en él solo se puede de rodillas, o mejor aún, postrado, arrastrado, asumiendo la propia miseria, arrepintiéndonos y reparando, sobre todo el manipulador tiene que reparar. No basta decir, I'm sorry, eso lo hemos visto, por ejemplo, cuando hay violencia intrafamiliar, por ejemplo, por el alcohol. ¿Cuántas mujeres? No lo he escuchado. Se puso borracho, me puso una madriza, lo corrí y al poquito tiempo me
me llega y me dice, perdón, no sé, estaba muy estresado, se me pasaron las copas y todo eso, véngase, amiguito, otra vez. Y otra golpiza, tata, y otra vez, perdón, perdón, y ahí está la florecita, todo eso, ¿no? Esos son círculos viciosos, ¿verdad? Por eso siempre les digo de que no es lo mismo perdonar que reconciliarse. El perdón siempre lo debemos dar. Siempre. Oye, pero te violó, te golpeó, todo lo que sea, siempre lo tienes que perdonar, porque solamente habrá misericordia para quien practicó la misericordia. Pero reconciliarte, la reconciliación requiere ciertas garantías de la persona que perdonas. Si perdona a tu esposo borracho que te golpeó, pero para reconciliarte necesitas que él tome su responsabilidad delante de las autoridades y delante de servicios, por ejemplo, de asistencia psicológica, etcétera, en el cual empiece a controlar, a entrar en terapia ese control de enojo, ¿va? Y esas ya son garantías, ¿va? Para que haya reconciliación. Un perdón sin garantías de reconciliación no debería de llevar a la reconciliación, porque empeora la situación. Entonces, mi grito de advertencia se quiere dar en este mes del Sagrado Corazón de Jesús, porque ese corazón no solo está herido por los que abiertamente le atacan y le odian, sino por los que decimos amarle. Nosotros somos los que herimos más el corazón de Jesús. Miremoslo, está abierto esperando que entres, pero para entrar en él solo se puede de rodillas, como yo nunca he estado en Tierra Santa, no sé si es en el Santo Sepulcro, me parece. No, creo que en la Gruta de Belén, que la iglesia tiene una puertita chiquitita y que solamente puedes entrar eso agachándote. El Sagrado Corazón es más o menos así. No esperemos beneficiarnos del Sagrado Corazón, de su misericordia, entrando así y hasta con nariz entrada. Confrontar nuestra propia miseria delante de nuestro Señor implica humillarnos, abajarnos. Nosotros que por la manipulación hemos humillado a otros y los hemos vuelto objetos, no creamos que recibiremos la misericordia y la sanación del Señor, sino es precisamente humillándonos. Miremosle, está abierto el corazón de Jesús esperando que entres, pero para entrar en él solo se puede de rodillas, o mejor aún, postrado, arrastrado, asumiendo la propia miseria, arrepintiéndonos y reparando en lo posible. Y digo en lo posible porque a veces los daños de un manipulador aquí en la tierra ya no se van a poder resolver, o reparar más bien. Pero bueno, al menos que te arrepientas y que estés reparando continuamente ese daño. Arrepintiéndonos y reparando en lo posible el mal que hemos hecho, incluido las veces que hemos manipulado, las veces que hemos reducido a objetos o dañado a las personas por las cuales ese corazón derramó su sangre. Que esa es la cuestión. El Sagrado Corazón nos tiene que apuntar a nuestro arrepentimiento por ser manipuladores, de cualquier de los tipos que yo ahorita he mencionado. Pero también nos tiene que mover el hecho de que los manipulados han sido recipiente de la sangre del Señor. Es decir, que cuando yo he manipulado y aplastado a esas personas, he aplastado también la sangre bendita de nuestro Señor que se ha derramado por esas personas. Y entre más pequeñas y vulnerables, es más grave la falta de haber manipulado y aplastado a esas personas. Cierro nuevamente con la cita del diseño gráfico que puse y que ojalá lo llevemos en nuestra cabeza y lo llevemos a la oración, a los que tienen dirección espiritual, a la dirección espiritual, porque no es un tema menor, y menos en nuestra comunidad latinoamericana. Manipular, dice el padre Alfonso López Quintás, manipular es tratar a una persona o grupo de personas como si fueran objetos, a fin de dominarlos fácilmente. Que Dios les bendiga.